¿Acaso quieres que sigan creyendo que tienen el derecho de definirte, o prefieres que te vean entrar en esa casa sin ninguna pizca de vergüenza? Mi nombre es Elena. Tengo 29 años. Soy madre soltera, y el día que mi padre cumplió 53 años, aprendí exactamente cuánta crueldad se puede esconder detrás de la palabra familia. Estaba en mi cocina cortando fresas para mi hija de 5 años, cuando mi móvil se iluminó con una publicación que, al parecer, todo el pueblo ya había visto. Mi padre había subido fotos sonrientes de su cena de cumpleaños en un restaurante elegante de Madrid. Mi hermano estaba allí. Mis hermanas estaban allí. Incluso parientes con los que apenas hablaba. Yo no estaba, mi pequeña no estaba, y debajo de las imágenes, para que todos lo leyeran, escribió que todos sus hijos lo hacían sentir orgulloso, excepto la madre soltera, que todavía no era capaz de encarrilar su vida. No lo llamé. No dejé ningún comentario furioso para que los extraños se divirtieran. Simplemente me quedé allí, con el cuchillo en la mano, mirando una frase que se sentía más fría que cualquier cosa que me hubiera dicho a la cara. Lo peor no fue ser excluida. Lo peor fue saber que él quería que yo lo viera. Quería que antiguos compañeros de clase, excolegas, conocidos de la parroquia y cada persona que me había visto luchar, supiera que, a sus ojos, yo era la hija que había fracasado. Había pasado años actuando como si se avergonzara de mí, pero esta vez lo hizo público. Me dije que me quedaría callada, que mantendría mi dignidad, criaría a mi hija, iría a trabajar y dejaría que él tuviera su pequeño espectáculo. Realmente creí que ahí terminaba la historia. Me equivoqué, porque solo unas semanas después volví a entrar en casa de mis padres con un hombre a mi lado, y cuando mi padre levantó la vista y vio quién era, el color se le escapó del rostro por completo. Durante esas semanas, me moví por la vida como alguien que finge estar bien. Vestía a mi hija Lucía para el colegio, le preparaba la merienda, sonreía cuando me enseñaba sus dibujos torcidos, y luego me iba a trabajar con esa publicación todavía grabada en mi mente. Mi padre nunca llamó para dar una explicación, nunca la borró, ni siquiera intentó actuar como si se arrepintiera. Eso lo hacía peor. No fue un error, fue un mensaje, y quería que se quedara ahí el tiempo suficiente para que todos lo entendieran. Lucía me preguntó una noche por qué el abuelo había tenido una tarta de cumpleaños sin nosotras. Le dije que los adultos a veces toman decisiones egoístas y que no tenía nada que ver con ella. Ella asintió como si entendiera, pero solo tenía 5 años. Los niños siempre entienden más de lo que queremos. Dejó de preguntar después de eso, lo que me rompió el corazón todavía más. La única persona de mi familia que se puso en contacto conmigo fue mi abuela materna, doña Inés. Ella nunca ha sido de las que endulzan las cosas. Me llamó esa misma noche y me dijo: «Elena, tu padre debería estar avergonzado de sí mismo, no de ti». Luego preguntó qué quería cenar Lucía y apareció en mi piso a la tarde siguiente con comida, libros para colorear y suficiente indignación para llenar toda la cocina. No me presionó para que lo perdonara, no me dijo que él tenía buenas intenciones. Solo se sentó conmigo mientras yo lloraba y dijo lo único que había necesitado escuchar durante años: «Tú no eres el problema aquí». La vida tenía que seguir adelante. Trabajaba en los turnos de mañana en una clínica dental llevando la recepción y luego hacía horas extra en una cafetería del barrio los fines de semana cuando podía dejar a Lucía con alguien. No era glamuroso, pero el alquiler se pagaba, las luces seguían encendidas y mi niña nunca se iba a la cama con hambre. Eso contaba para algo, incluso si mi padre actuaba como si no fuera así. Conocí a Hugo en un jueves por la tarde en la cafetería, justo antes de cerrar. Entró con un abrigo azul marino y esa expresión de cansancio que tiene la gente después de un largo día de fingir que no está agotada. Pidió un café solo y un bocadillo, y luego se disculpó por entrar tan tarde, como si realmente le importara si la cocina lo odiaba. Eso solo ya lo hacía diferente de la mitad de la gente a la que servía. La semana siguiente volvió. Y luego volvió otra vez. Al principio, pensé que solo era un cliente habitual con gusto por el café quemado. Luego, una noche, Lucía estaba sentada en una mesa pintando porque mi niñera me había fallado. Hugo miró y le preguntó si el dinosaurio morado de su dibujo debía escupir fuego o purpurina. Lucía levantó el dibujo y le dijo muy seriamente que ambas cosas. Él no se rió de ella, le habló como si fuera una persona. Eso llamó mi atención más rápido que cualquier otra cosa. Empezamos a hablar en pequeños fragmentos, nada dramático.
sin momentos de película, solo conversaciones reales entre recargas de café y tickets. Me contó que dirigía una promotora inmobiliaria con proyectos en toda España. Yo le conté que había estado en la universidad antes de que la vida diera un giro brusco. Él preguntó por mi hija antes de preguntar por mi pasado. Escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando finalmente le conté por qué siempre parecía cansada, y no me refiero al cansancio del trabajo, sino al cansancio del alma, él no me tuvo lástima, me dio respeto. 3 meses después, ya no era solo el hombre que venía a por café. Era el hombre que Lucía esperaba en la ventana. El hombre que aparecía con tizas de colores y se tiraba al suelo para dibujar castillos con ella. El hombre que nunca actuó como si amarme requiriera ignorar el hecho de que venía con una niña, agotamiento e historia. No le conté todo sobre mi padre de inmediato, pero le conté lo suficiente para que entendiera que algunas heridas no sangran en público, simplemente se quedan ahí y moldean la forma en que caminas por una habitación. Un domingo por la tarde, mi abuela Inés llamó mientras Hugo ayudaba a Lucía a construir un fuerte con mantas en el salón. Su voz tenía ese filo afilado que adquiere cuando el chisme y la indignación se encuentran. Tu padre ha estado haciendo preguntas sobre ti, dijo. Casi me río. Me ignoró durante semanas y ahora hacía preguntas sobre qué, sobre si estás viendo a alguien, sobre si te va mejor, sobre si todavía vives en ese piso. Miré a Hugo, que sostenía una sábana sobre 2 sillas de comedor mientras Lucía gritaba que lo estaba haciendo mal. Entonces mi abuela bajó la voz. Hay una cena familiar en casa de tus padres en 2 semanas. Todos estarán allí. Después de colgar, Hugo me miró y supo que algo había cambiado. Se sentó a mi lado y me preguntó en qué estaba pensando. Le dije que pensaba en cada vez que mi padre me hacía sentir pequeña, cada vez que me miraba como si yo fuera la oveja negra de la familia, cada vez que me tragaba el dolor y lo llamaba madurez. Hugo se quedó callado un momento. Luego dijo: tal vez el silencio ya ha hecho todo lo que podía hacer. Me quedé mirándolo. Lucía se reía dentro del fuerte de mantas como si el mundo nunca hubiera sido cruel. Entonces Hugo preguntó con mucha calma: ¿acaso quieres que sigan creyendo que tienen el derecho de definirte, o prefieres que te vean entrar sin ninguna pizca de vergüenza? Ese fue el momento en que algo en mí cambió. No porque tuviera a un hombre al lado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para dejar de actuar como si mi padre tuviera el derecho de decidir quién era yo. 2 semanas después, en una tarde fría de domingo, estaba frente a la casa de mis padres con la mano apretada tan fuerte alrededor de los dedos de Lucía, que ella finalmente me miró y me preguntó si estaba nerviosa. Le dije que solo estaba pensando. Eso era solo una verdad a medias. Tenía el estómago hecho un nudo desde que salimos del piso. Hugo aparcó junto a la acera, apagó el motor y me miró con la misma expresión serena de siempre. No me dio un discurso, no me dijo que fuera valiente. Solo dijo: si quieres irte en cualquier momento, nos vamos, sin preguntas. Asentí, respiré hondo y miré por la ventana delantera. Las luces del comedor brillaban. Podía ver a la gente moviéndose dentro, con copas en la mano, a mi madre yendo de una habitación a otra con uno de esos vestidos que se ponía cuando quería que todos pensaran que la familia iba de maravilla. Mi hermano Mateo estaba cerca de la cocina. Una de mis hermanas, Paula, se reía de algo que yo no podía oír. Por un segundo, tuve el impulso de dar la vuelta, subir al coche y proteger el pequeño trozo de paz que había logrado construir. Luego recordé la publicación del cumpleaños. Recordé a mi niña preguntando por qué el abuelo tenía tarta sin nosotras, y abrí la puerta. La primera persona en vernos fue mi hermana menor, Paula. Se le cayó la mandíbula. La conversación a su alrededor siguió 1 segundo o 2 antes de que los demás notaran hacia dónde miraba ella. Luego, el sonido en la habitación se desvaneció. Para cuando entré del todo en el recibidor con Lucía a mi lado y Hugo justo detrás, toda la casa se había quedado en silencio. Mi madre fue la primera en moverse. Su rostro cambió rápido: sorpresa, confusión, cálculo y luego una sonrisa brillante que llegó demasiado tarde para parecer real. Elena, su voz subió un tono demasiado alto. ¿Has venido? La miré y dije: hola mamá, feliz domingo. Fue la frase más neutra y amable que pude articular. Entonces mi padre, don Javier, se dio la vuelta desde el salón. Siempre había sido un hombre que sabía dominar una habitación. Incluso en casa, se movía como si estuviera frente a clientes, hombros hacia atrás, copa en mano, voz firme.
Pero en el segundo en que sus ojos aterrizaron en mí, luego en Lucía y luego en Hugo, algo en él se detuvo. La copa en su mano se inclinó lo suficiente para que el licor se derramara sobre sus dedos. No pareció darse cuenta. Por un segundo extraño, nadie dijo nada. Había visto a mi padre enfadado, despreciativo, arrogante, decepcionado y frío. Pero nunca lo había visto con miedo. Sus ojos se clavaron en Hugo con ese tipo de reconocimiento agudo que me dijo que no era la primera vez que veía a ese hombre. El color se le fue de la cara instantáneamente, como si su cuerpo lo hubiera traicionado antes de que pudiera recomponerse. Hugo, por su parte, mantuvo la calma. Apoyó una mano suavemente en el hombro de Lucía y saludó a mi padre con un asentimiento educado, como si esto fuera una presentación ordinaria. Mi padre se aclaró la garganta. Elena dijo un poco demasiado rápido, no sabía que vendrías. Casi me río porque por supuesto no lo sabía. Ese era el punto. Miré a mis hermanos, a mi madre tratando de leer la situación, a mi abuela Inés sentada en su sillón junto a la chimenea, luciendo más interesada que sorprendida. Luego volví a mirar a mi padre. No, dije, eso ya lo he imaginado. Lucía, ajena a la humillación adulta y a la guerra social, le sonrió y dijo, «Hola, abuelo, me he puesto los zapatos brillantes». Levantó un pie para enseñárselos. Por un momento, la expresión de él se quebró y pensé que tal vez la culpa finalmente había encontrado su camino. Pero luego volvió a mirar a Hugo y cualquier emoción fue tragada por algo mucho más duro, ansiedad, tal vez incluso pánico. Mi madre intervino rápido, demasiado rápido. «Bueno, esto es una sorpresa», dijo, alisándose el vestido mientras avanzaba hacia nosotros. «Deberías habernos avisado, habríamos hecho sitio en la mesa». Mi abuela hizo un sonido suave desde el otro lado de la habitación que se pareció sospechosamente a una carcajada. Podía sentir los ojos de todos sobre mí, esperando ver si fingiría que algo de esto era normal. No lo hice. Me giré un poco y dije, «Hugo, esta es mi familia». Luego los miré a ellos. «Y este es Hugo Valdés». El silencio que siguió fue diferente al primero. Las cejas de mi hermano Mateo se arquearon. Paula miró de Hugo a mi padre tan rápido que era obvio que había captado lo mismo que yo. La sonrisa de mi madre parpadeó. Pero fue mi padre quien se delató. De hecho, dio un paso atrás. Fue entonces cuando supe que esto no tenía nada que ver con que yo apareciera sin invitación y todo que ver con el hombre que estaba a mi lado. Mi padre sabía exactamente quién era Hugo, y cualquier historia que hubiera entre ellos era lo suficientemente mala como para borrarle la suficiencia de la cara frente a su propia familia. Mi padre se recuperó más rápido de lo que esperaba. Esa era una de las cosas en las que siempre había sido bueno. Podía tomar un mal momento, tragárselo entero y volver sonriendo como si todo hubiera sido planeado. En segundos, el pánico desapareció, reemplazado por la versión pulida y encantadora de sí mismo que usaba para los negocios y los vecinos. Cruzó la habitación y le tendió la mano a Hugo. Hugo la estrechó. La sonrisa de mi padre parecía dolorosa en los bordes. Hugo Valdés dijo, como si estuviera probando el nombre ante los presentes. «Vaya, esto es inesperado». Hugo le devolvió esa misma expresión tranquila e ilegible. «La vida es así a veces». Mi madre saltó antes de que el silencio se asentara de nuevo. «Pasad, pasad todos». Estábamos a punto de sentarnos. «Lucía, cariño, estás preciosa». «Paula, pon otro servicio». «Bueno, pon 3». Fue tan fluido. Cualquiera que entrara desde fuera habría pensado que siempre habíamos estado invitados. Pero yo vi la verdad en los detalles. Mi padre no dejaba de mirar a Hugo cuando pensaba que nadie se daba cuenta. Mi madre sonreía demasiado. Mi hermano Mateo se había quedado extrañamente callado. Paula fingía no mirar, y mi abuela Inés tenía esa cara de quien deja que la gente cave su propia fosa un poco más antes de intervenir. Pasamos al comedor. Mi madre se desvivió con Lucía, trayéndole servilletas extra como si intentara borrar meses de distancia con un montón de papel doblado. Entonces noté dónde había decidido mi padre que debía sentarse Hugo, no cerca de mí, no cerca de Lucía, justo al lado de él, por supuesto. Yo tomé el asiento de enfrente y subí a Lucía a la silla a mi lado. Hugo me miró medio segundo, lo suficiente para decirme que entendía exactamente lo que estaba pasando. Mi padre se sirvió más whisky y luego le ofreció a Hugo con una mano que ahora parecía más firme. «Así que,
Hugo, dijo mi padre, reclinándose como si fueran dos hombres que pertenecieran al mismo mundo. Elena nos dice que trabajas en el sector inmobiliario. Hugo dobló su servilleta sobre el regazo. Así es, promoción residencial y comercial, sobre todo proyectos de uso mixto y rehabilitación en centros urbanos. Mi padre asintió lentamente, como si esto fuera muy interesante, y no la razón por la cual su humor había cambiado radicalmente en 5 minutos. Madrid, Barcelona, donde los números todavía cuadran. Mi padre soltó una carcajada breve. Hombre inteligente, casi bajo la mirada solo para ocultar la rabia en mi cara. Ahí estaba. No era preocupación ni arrepentimiento, ni siquiera vergüenza. Era interés. Eso era lo que había reemplazado su desprecio en el segundo en que reconoció a Hugo. Interés, cálculo, hambre. Mi madre empezó a pasar los platos, pero se giraba hacia Hugo cada pocos segundos. ¿Y cómo os conocisteis?, preguntó con una voz tan dulce que me dolían los dientes. En la cafetería donde trabajo los fines de semana, dije yo antes de que Hugo pudiera responder. Algo parpadeó en su rostro, solo un segundo. No era vergüenza, sino molestia porque la historia era menos glamurosa de lo que le hubiera gustado. Pero Hugo sonrió. Tienen el mejor pincho de tortilla de toda la zona. Lucía radiaba. Y también le gusta la tarta. Mi padre se rió más fuerte de lo que el comentario merecía. Bueno, Elena siempre ha tenido buen instinto. Lo miré durante un largo rato. Lo dijo como si la publicación de Facebook nunca hubiera existido, como si no le hubiera dicho al mundo que yo era la hija que lo avergonzaba, como si mi vida se hubiera vuelto aceptable en el minuto en que un hombre exitoso se sentó a su mesa. Paula habló suavemente desde el extremo de la mesa. Papá, pensé que habías dicho que Elena estaba demasiado ocupada para venir últimamente. El ambiente cambió. Mi madre le lanzó a Paula una mirada de advertencia, pero mi abuela fue más rápida. Ocupada, dijo Inés con calma, es una forma de describir el ser humillada públicamente por tu propio padre. Nadie se movió. Mi padre dejó su copa con demasiada fuerza. Mamá, este no es el momento. No, dijo Inés. Este es exactamente el momento. Ya que todos actúan como si esta noche fuera un feliz reencuentro, tal vez no deberíamos fingir que este hombre no publicó para que toda la provincia lo viera que su hija era la única que no lo hacía sentir orgulloso. Lucía me miró. Puse mi mano sobre la suya debajo de la mesa. Mi madre forzó una risa que murió al instante. Esa publicación fue malinterpretada. ¿Lo fue?, pregunté. Mi voz era baja, pero cortó la habitación. Mi padre me miró de verdad, y por primera vez esa noche vi algo parecido a la irritación rompiendo su actuación. Elena, estamos cenando. No hagamos esto delante de los invitados. Invitados. Esa palabra dolió más de lo esperado. No hija, no nieta, invitados. Hugo se echó hacia atrás en su silla, todavía calmado. Luego dijo con perfecta cortesía, yo no estoy incómodo, Javier, pero imagino que Elena lleva incómoda mucho tiempo. Nadie dijo una palabra después de eso. El resto de la cena se arrastró como una tormenta que se negaba a estallar. Mi padre seguía intentando desviar la conversación hacia los negocios. Recalificaciones, valores del suelo, costes de materiales, cualquier cosa que pusiera a Hugo en una categoría que él supiera manejar. Mi madre intentaba parchear cada grieta con falsa calidez. Mis hermanos miraban sus platos, y lo único que yo podía pensar era en lo rápido que mi padre había pasado de la vergüenza a la estrategia. No estaba intentando arreglar lo que había roto, estaba intentando descubrir qué tan útil podría serle Hugo. Y al final de esa cena, supe con una certeza amarga que esto solo estaba empezando. Esperaba que la incomodidad de esa cena hiciera que mi padre retrocediera. Debería haberlo sabido mejor. Los hombres como él no se retiran cuando ven un límite, simplemente cambian de táctica. 3 días después de la cena, me llamó a las 8:15 de un martes mientras yo le preparaba la mochila a Lucía. Miré su nombre en el móvil hasta que dejó de sonar. 1 minuto después, me envió un mensaje. Dile a Lucía que he encontrado una bicicleta ideal para ella. Deberíamos comer todos este fin de semana. Tampoco respondí. Al mediodía, envió otro mensaje preguntando qué colegios estaba considerando para Lucía para el próximo año. Ese casi me hizo reír. Había pasado años actuando como si mi hija apenas existiera, y ahora, de repente, le preocupaba su educación.
Para el viernes, había llamado 4 veces y enviado suficientes mensajes amables como para parecer el candidato al padre del año. Todos sonaban ensayados. Ninguno mencionaba la publicación del cumpleaños. Ninguno mencionaba cómo había mirado a Hugo. No sonaban a arrepentimiento, sonaban a táctica. Mi madre se unió unos días después. Envió un mensaje preguntando si Lucía quería ir a su casa a hacer galletas. Luego envió otro preguntando si a Hugo le gustaba el golf. Leí eso 2 veces y dejé el móvil boca abajo. El patrón era imposible de ignorar. No era a mí a quien querían de vuelta, era el acceso. Acceso a Hugo, a su nombre, a su dinero, a sus contactos. Intenté dejarlo pasar, pero entonces Hugo me llamó una tarde mientras yo salía de la clínica. Su voz era tranquila, pero noté la tensión. «Elena, ¿tu padre le pidió mi número de la oficina a alguien?» Me detuve en seco. «No». «¿Por qué?» «Porque acaba de llamar a mi secretaria». Se me heló la sangre. «¿Qué ha dicho?» Hugo soltó un suspiro que sonó casi divertido, si no fuera porque era demasiado plano. Dijo que quería discutir una oportunidad de inversión y que pensó que sería más fácil hablar de hombre a hombre. Cerré los ojos en el aparcamiento. «Lo siento muchísimo». «Oye», dijo Hugo suavemente, «esto no es culpa tuya, pero creo que debes saber que tu padre ya no está siendo sutil». Cuando llegué a casa esa noche, le conté a mi abuela Inés lo que había pasado. Ni siquiera pareció sorprendida. «Por supuesto que llamó», dijo. «Tu padre puede oler una ventaja a 3 pueblos de distancia». Me senté con pesadez. Realmente pensé que después de esa cena sentiría algo de vergüenza. Mi abuela me lanzó una mirada tan afilada que podría haber cortado cristal. «Elena, los hombres como tu padre no confunden la vergüenza con la inconveniencia». Esa frase se quedó conmigo. Más tarde llamé a mi padre por primera vez desde la cena. Respondió al segundo tono. «Elena, estaba pensando en ti ahora mismo». «Ahora te lo dije». «¿Por qué has llamado a la oficina de Hugo?» Hubo una pausa mínima. Quería presentarme adecuadamente. «Ya lo conociste». Quería discutir una oportunidad. Ahí estaba, ni siquiera lo ocultaba. Me aferré al borde de la encimera. «¿Una oportunidad para quién?» «Para todos», dijo él. «Elena, no tienes idea de cómo funcionan este tipo de relaciones. Hugo es obviamente un hombre inteligente. Pensé que él y yo podríamos hablar de un par de proyectos. ¿Te refieres a después de que pasaras años tratándome como si hubiera arruinado tu vida y publicaras en internet que soy una vergüenza?» Su tono se endureció. «Eso no fue lo que dije. Eso es exactamente lo que dijiste. Y ahora, de repente, te importa Lucía, te importo yo. Te importan las cenas familiares porque crees que el hombre con el que salgo puede serte útil. Estás siendo dramática». No dije, y mi voz salió más calmada de lo que me sentía. «Finalmente estoy siendo honesta». Hubo un silencio. Luego volvió el viejo Javier, el que creía que el volumen ganaba las discusiones. «Soy tu padre. Estoy intentando reconectar con mi hija y mi nieta, y en lugar de agradecerlo, lo retuerces todo como si fuera un ataque». Me reí entonces. No pude evitarlo. El sonido fue triste. ¿Reconectar? ¿Así llamas a contactar a un hombre que apenas conoces a mis espaldas porque crees que puede salvar tu empresa? Su respiración cambió. Eso fue suficiente para mí. Había acertado. «Así que de eso se trata. Tu empresa está en problemas». No respondió. No tuvo que hacerlo. «Elena», dijo finalmente, «no entiendes la presión bajo la que estoy». «No», dije yo. «Tú no entiendes algo por primera vez en tu vida. Hugo no es tu salvavidas y yo no soy tu puente hacia él». Y colgué. Me temblaban las manos, pero bajo la rabia había algo nuevo, claridad. 2 días después, mi hermana Paula me pidió vernos a solas. Estaba muy nerviosa. «Es peor de lo que crees», me dijo en una cafetería. «Papá le está diciendo a todo el mundo que Hugo va a ser su socio. Se lo ha dicho al tío, a la gente de la iglesia. Y dice que en mi fiesta de compromiso habrá un gran anuncio sobre la nueva etapa de la empresa». Me quedé helada. Estaba usando la relación de su hija para fabricar una mentira y salvar su pellejo. «Cuenta con que te quedarás callada», añadió Paula. «Pero yo no voy a dejar que arruine mi fiesta para otro de sus teatros. Estoy harta de protegerme y dejarte a ti en el fuego». Llegó la noche de la fiesta de compromiso en un club de campo elegante. Mi padre se movía por la sala presentando a Hugo a todo el mundo, soltando indirectas sobre negocios. Yo observaba en silencio cómo construía la mentira.
Entonces llegaron los brindis. Mi padre tomó el micrófono y anunció que Hugo estaba explorando una asociación con él. Algunas personas aplaudieron. Entonces Hugo se levantó, pidió el micrófono y dijo con calma: «Tengo que corregir eso». La sala se quedó muda. Hugo explicó que no había ninguna asociación, ni inversión, ni acuerdo. Dijo que mi padre había contactado con su oficina intentando usar mi relación como un pase de negocios y que eso no iba a ocurrir. Mi padre intentó detenerlo, pero yo di un paso al frente. Le dije a toda la sala que ese era el mismo hombre que me había humillado públicamente semanas atrás y que solo se acordaba de que éramos familia cuando veía un beneficio económico. «He terminado de dejar que uses mi vida para tu imagen», sentencié. Nadie lo defendió. Mi madre estaba pálida. Mi hermano miraba al suelo. Doña Inés sonreía desde su silla. Paula se acercó, le quitó el micrófono a mi padre y dijo que su fiesta no era para hacer negocios ni para usar a su hermana. «Elena ha dicho la verdad», concluyó. En ese momento, él perdió a todo su público. Parecía más pequeño que nunca. Las consecuencias no tardaron. Los contactos de negocios le dieron la espalda. Mi madre se mudó de casa 2 semanas después. Paula dejó de cogerle las llamadas. Tiempo después, él me envió una carta, sin excusas, solo la verdad. Admitió que le importaba más cómo mi vida afectaba a su reputación que lo que yo estaba pasando. Admitió que había tratado a Lucía como un inconveniente. No lo perdoné de la noche a la mañana. El daño real no sana así. Pero con el tiempo, él empezó a cambiar. Fue a terapia, se disculpó con mis hermanos y dejó de intentar usar a la gente. Cuando finalmente acepté verlo, le dejé claro que nunca más nos usaría a mí, a mi hija o a cualquier hombre en mi vida para su prestigio. Si alguna vez hacía sentir pequeña a Lucía, esa puerta se cerraría para siempre. No tuve un final de cuento de hadas, tuve algo mejor, tuve la verdad. Aprendí que una mujer no vale menos por criar a un hijo sola, y que una familia no es respetable por cómo luce en las fotos, sino por cómo se cuida por dentro. A veces, lo más valiente que puedes hacer es contar tu historia y dejar de proteger con tu silencio a quien te hizo daño.